paz con ustedes. Mi nombre es Marlene Roque García, soy discípula de Jesús Buen Pastor y es un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Muchas gracias por esta invitación a participar en este podcast de la página de la Basílica de Guadalupe. Gracias, Madre Marlene, y yo soy la hermana Yasmín de María, soy monja concepcionista y bueno, vamos a compartir este tema el día de hoy sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la Virgen de Guadalupe y la Orden de la Inmaculada Concepción. Gracias, como dice Madre Yasmín, estamos haciendo estas temáticas en 4 podcasts para que vayamos conociendo un poco la realidad de los monasterios, de los conventos de la Arquidiócesis Primada de México, y en este caso hay una vinculación, yo lo quiero llamar tripartita, es la Orden de la Inmaculada Concepción a la que pertenece Madre Yasmín. Segundo, coronado pues por el acontecimiento guadalupano, y tercero, la presencia de Sor Juana Inés de la Cruz, que generalmente la conocemos como la 10ª musa, es el apellido que le ha dado un alemán, y bueno, la estudiamos en las universidades como la filósofa, la teóloga, la poeta, y ahora pues queremos ver este vínculo entre ellas tres. Entonces vamos a darle la palabra a Madre Yasmín para que nos comparta un poco de esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, la devoción a la Inmaculada Concepción tiene una gran historia y se remonta a los años 400, 600 después de Cristo, y que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo hasta que, bueno, les voy a hablar un poco sobre la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción. Bueno, la Orden de la Inmaculada Concepción surge en Toledo, España. Es fundada por Santa Beatriz de Silva. Santa Beatriz de Silva nació en Campo Mayor, en Portugal, en el año de 1423 más o menos, y murió en el año de 1492. No hay fechas exactas para ello porque a lo largo de la historia se perdieron muchos documentos y bueno, no tenemos los datos exactos. Pero bueno, ella se crió en el seno de una familia que era muy fervorosa y que tenía el cuidado y el acompañamiento de los franciscanos. Entonces ella bebió de aquí esa espiritualidad de devoción a la Inmaculada Concepción. A sus 14 años aproximadamente fue como dama a la corte en Castilla, como dama de la reina Isabel, que contrae nupcias con el rey Juan de Castilla. Ella estuvo en el palacio y bueno, después de un tiempo, por la envidia y recelos de muchos en ese lugar, a causa de su belleza, porque la asediaban muchos caballeros y las damas pues también la envidiaban, que la misma reina tuvo envidia de ella y sintió celos y buscó pues acabar con su vida. La encerró en un cofre y durante 3 días la tuvo allí, hasta que un tío de Beatriz, que también trabajaba en la corte, pues preguntando por ella, bueno, pues la reina le dijo, ven y verás dónde está, y pues ella esperaba encontrarla muerta y fue su sorpresa que al abrir el cofre la encontró viva y resplandeciente. Entonces ella tuvo mucho miedo y decidió huir del palacio y se refugió en un monasterio. Ahí también hay como que una diferencia histórica porque ella en las crónicas dice huyó al convento de Santo Domingo el Real, pero en ese tiempo había 2 conventos de Santo Domingo ahí en Toledo. Era uno de dominicas, uno de cistercienses, pero bueno, se cree que tomó que estuvo en el de Cister porque es la regla que pide para la orden naciente. La reina Isabel, la católica, es su sobrina, entonces ella después la busca, después de 30 años de estar en el monasterio sin profesar la regla, y le habla de este proyecto de fundación. Entonces tuvo gran aceptación y se le concedió la aprobación pontificia el 30 de abril de 1489 y rápidamente se propagó en España la orden por esta devoción que existía a la Inmaculada Concepción y que después llega al nuevo mundo en México, y que también estaba propagada en esta devoción, que muchas iglesias fueron dedicadas a ella y en muchas portadas en los templos o en algunos retablos en las iglesias tenemos la imagen de la Inmaculada Concepción.
Esto fue en el año de 1530, cuando el obispo Fray Juan de Zumárraga decide traer a las primeras concepcionistas aquí a México. La llegada de la orden, Madre Marlene. El Real Monasterio de Jesús María, así es, ¿verdad? Sí, pero en la llegada de esta orden aquí en México fue primeramente para la educación de niñas, porque en ese tiempo pues los colegios que empezaban a formarse no eran suficientes para la educación de las niñas. Sobre todo la preocupación era de los hijos de los españoles que estaban aquí en México y que faltaba ese acompañamiento de las jóvenes. Entonces se crea el primer monasterio, que es el de la Purísima Concepción y de la Madre de Dios, y que tiene su fundación ya en forma en el año de 1540. Este monasterio dio origen a diversas fundaciones. Ahí también, como dice usted, es el Real Monasterio de Jesús María, que es al monasterio que pertenezco, que es el cuarto en fundación aquí en la Nueva España y que se fundó en el año de 1580, el 10 de enero. También nuestro monasterio tiene una rica historia, porque también de nuestro monasterio dos monjas, la Madre Mariana de la Encarnación y la Madre Inés de la Cruz, fundaron el monasterio de San José de Carmelitas Descalzas aquí en la Ciudad de México, que fue conocido como Santa Teresa la Antigua. También hay una entrevista en internet que hacen a la doctora Margot Glantz, que tiene me gustó mucho la aportación que hace al estudio de Sor Juana Inés de la Cruz, que ahorita vamos a ir vinculando, pero que Sor Juana ingresó cuando tuvo su primer llamamiento a la vocación a la vida consagrada a este monasterio de Carmelitas Descalzas. Entonces Margot Glantz dice que es una hipótesis, porque históricamente pues no está comprobado, pero en su hipótesis ella dice, pues Juana, que en ese momento pues su nombre de pila es solamente Juana, dice, entra a este monasterio de Carmelitas y posiblemente impactada de la vida de Inés de la Cruz, que tuvo una vida de mucha santidad también y una vida muy virtuosa. Después cuando entra al monasterio de Jerónimas, pues decide tomar como apellido religioso Inés de la Cruz, ¿no? Entonces es una hipótesis, es muy bonita porque es también de esta espiritualidad que en un inicio fue de estas hermanas concepcionistas que después toman pues sí el hábito de carmelitas, pero que posiblemente pudo haber influenciado también el nombre de Juana Inés de la Cruz. Muy bien. ¿Pueden comentarnos, Madre, algo más del Real Monasterio de Jesús María? ¿Cómo se complementó su historia? Sí, nuestro monasterio pues fue fundado principalmente pues para las mujeres que no tenían dote. Entonces los fundadores buscaban, pues como también ya empezaban a saturarse los monasterios, pero había vírgenes que deseaban consagrar su vida a Dios, pero que no poseían una dote. Entonces estos fundadores pues buscaron quien pudiera patrocinar la dote de estas mujeres. Gregorio de Pesquera fue y también fue a España a buscar el patrocinio real, y entonces por eso el nombre de Real Monasterio de Jesús María. Tuvo ese patrocinio de la Corona de España y por eso tiene el título de Real. El monasterio de Jesús María, cuando uno acude a él, tiene mucha historia de fondo detrás, pinturas, esculturas. Tiene la Madre Yasmín, es la encargada de custodiar el archivo histórico de su monasterio, y es una belleza y una joya cada prenda que van adquiriendo antigua y la van cultivando en su museo. ¿Puede decirnos un poco de lo que contempla allí en su museo? Sí, se perdieron muchas cosas a raíz de la exclaustración en el año de 1861. Como saben ustedes, pues con las leyes de Juárez pues hubo la desamortización de los monasterios, perdimos el monasterio original, el templo de Jesús María, que se encuentra en la ciudad, en el centro de la Ciudad de México, ahí cerca del Zócalo, es perteneciente a nuestro monasterio. Lo que queda de una parte del claustro, pues también ya está muy deteriorado, ¿no? Y no tiene
pues sí, la posibilidad de, bueno, poder levantarse de nuevo, porque pues ya se está cayendo, prácticamente se está perdiendo. También el templo en sí tuvo varias modificaciones y sigue abierto al culto, aunque actualmente me parece que no hay un sacerdote encargado allí, pero siguen abriendo el templo para la veneración. Y sí, como dice, algunas cosas pudieron ser rescatadas por la Madre Guadalupe Dávalos, que es la última de las monjas, porque a raíz de la exclaustración, aunque eran todavía varias, pues fueron muriendo y pasaron 100 años antes de que pudieran otra vez levantar el Real Monasterio. Y se conserva parte de la biblioteca que era del noviciado, algunos cuadros, esculturas de veneración célebre de Nuestra Señora de las Aguas, que también hace poco fue intervenida en restauración por parte de Lina, y que también nos ayudó en la difusión también de poder tener mayores devotos a través del internet. Si ustedes buscan también en internet van a encontrar este proceso de restauración y algo de la historia de la Virgen de las Aguas. También tenemos figuras de Niñito Dios, reliquias, que también es rica el monasterio en ellas, y que también pocos monasterios, tienen, ¿no?, esta bendición. Hay un libro que se llama Escudo de Armas, que también seguramente muchos han escuchado hablar de él, y el escudo de armas pues es la Santísima Virgen de Guadalupe. Pero bueno, en este libro también cita a nuestro monasterio, el Real Monasterio de Jesús María, cita la célebre imagen de Nuestra Señora de las Aguas y algunas de las imágenes que tenían veneración en aquel tiempo y que nosotras conservamos en el monasterio. Hay una fusión hermosa ahí que quisiera retomar, Madre, la Inmaculada Concepción, que celebramos su fiesta grande el 8 de diciembre y su vínculo ahora con el acontecimiento guadalupano, que es el 12 de diciembre. Cómo une la concepcionista antes de que entremos con Sor Juana Inés de la Cruz, cómo fusiona, cómo vive estos festejos la concepcionista. Bueno, nosotras decimos que la Orden de la Inmaculada Concepción como que preparó también el terreno para la Virgen de Guadalupe, perdón. Entonces, también el acontecimiento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, pues causó también impacto en nuestra orden. Nosotras como monasterio tenemos una renovación de votos el día 12 de diciembre y es muy bonita porque, aunque es corta, pero se renueva cada uno de los votos que hacemos relacionado con las apariciones, con cada una de las apariciones de la Virgen. Ahorita no lo tengo a la mano, pero bueno, será material para otra ocasión, pero es también muy bonito y es algo que tenemos. Los escudos también, que son famosos, los escudos de monjas, de las concepcionistas, también algunos escudos tienen representada a Nuestra Señora de Guadalupe. El personaje principal es la Inmaculada Concepción, pero algunas de las hermanas por devoción tienen a la Virgen de Guadalupe, y era pues sí, una de las grandes fiestas que se celebran en el monasterio. Nosotras poseemos libros de cuentas donde vamos narrando, o fueron narrando las hermanas, los gastos, ¿no?, en cera, en las cosas que se iban haciendo para hacer estos festejos. De la Virgen de la Concepción y de Guadalupe. Muy bien, Madre. Del monasterio de Jesús, del Real Monasterio de Jesús María, han salido otros monasterios. Generalmente los monasterios, cuando ya tienen un número grande, están muy autónomas, tienen que tener una estructura de autonomía muy bien hecha. Entonces, y un número de hermanas bastante fuerte. Cuando puedan crear, es el momento para crear otra fundación. El Real Monasterio de Jesús María también ya ha hecho otros aportes. ¿Quiere platicarnos cuántos monasterios han salido del Real Monasterio de Jesús María? ¿Y dónde están? Sí, bueno, les platicaba en un inicio que el monasterio de Carmelitas Descalzas, monasterio de San José, que también es conocido como Santa Teresa la Antigua y que actualmente está vivo, gracias a Dios, en Tlacopac. En Tlacopac, aquí, Arquidiócesis Primada de México. Y el monasterio de San Lorenzo, ya extinto, de monjas jerónimas, también dos concepcionistas de Jesús María,
ayudaron a la fundación de este monasterio, que también es un carisma diferente, ¿no? Igual que el de las carmelitas, fue un carisma diferente de las concepcionistas, pero era muy natural porque las concepcionistas era la única orden femenina en México, la primera orden femenina en México, y que pues era difícil el traslado de monjas desde España hasta México, ¿no? Por el largo viaje que representaba, y entonces, bueno, pues las concepcionistas ayudaron a estas fundaciones. Y más recientemente, bueno, pues hay un monasterio en Tepic, Nayarit, el monasterio de la Santísima Trinidad, que también está dando frutos por allá. Y ahora quisiera que vinculáramos, después de esta vinculación, queremos hablar de quién es Juana Inés de la Cruz, pero ahora también aparte de estas fundaciones que ha mencionado Madre Yasmín, también hizo una colaboración con el Monasterio de las Jerónimas, a la que perteneció Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Entonces me gustaría que hablara de esta colaboración y si me permite hablar un momento de quién es Sor Juana Inés de la Cruz. Su nombre original es Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Nació el 12 de noviembre de 1648, o por lo que pueda perderse en la historia, quizás 1651, aquí en la Ciudad de México. El 17 de abril de 1695 ella partió al cielo, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje. Ella es religiosa jerónima, por eso el vínculo ahora que estamos teniendo concepcionistas, el acontecimiento guadalupano y Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, desde el inicio había comentado que es reconocida por su filosofía latinoamericana, una escritora novohispana, poeta. Hay uno favorito mío que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es de lo poco que conozco de ella. Y bueno, un exponente del siglo de oro de la literatura en español. Ella incorporó al náhuatl clásica su creación poética, por eso es hermoso leerla, una mujer muy inteligente, y el monasterio de San Jerónimo le creó ese ambiente para que pudiera ella desenvolverse en estos aspectos del área humana y de la ciencia. Muy bien, entonces, primero esta colaboración de las madres concepcionistas con el monasterio de San Jerónimo, y de una vez le doy la palabra para que podamos hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, bueno, esta colaboración para la fundación del monasterio también no tengo documentado, digamos, pero por tradición oral hemos conocido que, bueno, las jerónimas aquí en México también retomaron el uso de medallones, de escudos de monjas, también para sus comunidades aquí en México, que también esto del escudo, que son grandes, ¿no? Para quienes nos escuchan a través de solo el audio, son en una imagen suspendida en el pecho. La mía mide aproximadamente 18 centímetros de diámetro, y bueno, que tiene, como les decía en un principio, como imagen principal la Inmaculada Concepción, pero a su alrededor tiene a los santos de devoción de la monja. Entonces cada escudo es particular, ¿no? Y es único para cada una de las monjas, y era una tradición novohispana. Esto no, aunque es una parte de lo que dice nuestra regla, que debemos tener la imagen de la Inmaculada Concepción suspendida en el pecho, representando que es ella quien está en el trono de nuestro corazón, está entronizada en nuestro corazón. Es un punto de nuestra regla, pero que aquí en México se dio más, se dio más valor a ello, y con un símbolo todavía más de resalte, pues se hizo de esta manera. Se mandaban a hacer los escudos al óleo. Algunos monasterios conservan algunos, por ejemplo, de Cabrera, ¿no? Entonces se mandaban a hacer a pintores reconocidos, ¿no? Actualmente pues sí, también los mandamos a hacer por la escasez también que ya hay de estos escudos, porque los escudos se heredaban, ¿no? Cuando fallecía una monja, bueno, pues se pasaba a las siguientes generaciones, pero bueno, a lo largo del tiempo y también a raíz de la exclaustración se fueron perdiendo. En nuestro hábito nosotras también usamos un manto azul, y en el manto del lado derecho tenemos también cosida al hombro derecho la imagen también de la Inmaculada Concepción.
Y les decía, pues es un punto de regla también porque en la tradición sabemos que cuando Santa Beatriz estuvo encerrada en el cofre durante 3 días, la Inmaculada se le apareció con el niño en brazos y le dijo: es mi deseo que fundes una orden que se dedique a honrar constantemente el misterio de mi Inmaculada Concepción, y quiero que tus hijas se vistan como yo vengo representada, ¿no? Entonces ella traía un manto azul, la túnica blanca, y tenía al niño en los brazos, ¿no? Entonces las monjas pues usamos el manto todos los días en la Eucaristía, y cuando estamos en solemnidad o alguna fiesta de Jesús o de María, pues también lo usamos para las laudes y las vísperas, que son las horas mayores de la liturgia de las horas que también rezamos como monjas. Y bueno, esta parte de tenerla suspendida, les decía, en el pecho, pues es la entronización de la Virgen María en nuestro corazón, y cosida en el hombro es porque también somos como en aquella época también las soldadas, ¿no? Soldados defendiendo la Inmaculada Concepción, porque había quienes, como no era un dogma de fe, podían creerlo o no creerlo, y entonces se hacían votos de defenderla incluso con la vida. Y en las primeras fórmulas de profesiones que tenemos nosotras aquí en México, muchas de ellas prometen defender con la propia vida a la Inmaculada Concepción. Entonces, bueno, esta es como que una parte que fue como de herencia para las jerónimas, que también aquí en México retomaron esta parte del escudo. Vemos en Sor Juana Inés de la Cruz, en sus imágenes, que ellas pues es no la Purísima Concepción, sino la imagen de la Anunciación, ¿no? La encarnación de nuestro Señor, y entonces está la Virgen recibiendo el anuncio del ángel, ¿verdad? Y así es como se representa a ella. Y en algunos cuadros, porque también se dice eso, en su hábito, en la parte de hasta abajo tiene como una franja azul, y que también decían, era como que ese recordatorio del vínculo con las concepcionistas. Y bueno, pues ese vínculo pues permaneció durante muchos años, tanto en ello que bueno, platicaba la madre Marlene antes de entrar aquí con ustedes, que tenemos, bueno, se llama orden que se ha de guardar, con lo que entra en religión y modo con que se ha de vestir el hábito de las religiosas de la regla de la Purísima Concepción de Nuestra Señora y de San Jerónimo, sujetas al ordinario de este arzobispado de México. Entonces nosotras lo tenemos en un forro de terciopelo y con acabados dorados. También en el interior, también que podría ser la contraportada, también está decorada y con aplicaciones en oro. Y bueno, ya viene aquí en el interior pues este texto, ¿no? De cómo las monjas eran recibidas para recibir el hábito. Vienen las oraciones que hacía el sacerdote, lo que respondía la novicia, y cómo se bendecía el hábito y también a la novicia. Y más adelante, o casi en medio, pues tiene también la forma en que recibían los votos. Y al final, pues también viene ese orden con que se ha de hacer el oficio de sepultura en los entierros de las monjas sujetas al ordinario, según la costumbre de esta Santa Iglesia Metropolitana de México, con la cual se han de conformar. Entonces, bueno, esto era para las jerónimas y para las concepcionistas. Era común para las dos. Ajá, y es como que parte de las cosas que tenemos y que decimos que pues había este vínculo con la orden, aunque eran carismas diferentes, pero era una espiritualidad contemplativa y que tenían como que esa unión, ¿verdad? Y que bueno, pues si a la fecha nos comunicamos entre las monjas y tenemos amigas de diferentes órdenes, pues en aquella época también, ¿no? Entonces era como esa forma de comunicación y de también apoyo mutuo que había entre los monasterios para poder, pues por ejemplo, tener una norma para poder bendecir el hábito y recibir los votos, y para las sepulturas. Muy bien. Y la devoción va a continuar con el documento. Muy bien, adelante. Sí, bueno, también pues es como una forma ahorita de hacer justicia a Sor Juana, porque pues no siempre se ha considerado así, ¿no? Pero que también se debe al desconocimiento, ¿no? Y las investigaciones últimas,
el padre José Herrera, historiador sorjuanista, que también ha colaborado y tiene muchas obras acerca de Sor Juana. Alejandro Soriano Valles, que también hace poco presentó un nuevo libro que se llama Doncella del Verbo. Entonces es también un libro que también hace justicia a Sor Juana, pero que ya antes también Guillermo, ahí sí no sé cómo se pronuncia, está Schmiduber, que también habla de Sor Juana y de este aspecto de su espiritualidad poco conocida, ¿verdad? Y que ellos han intentado también darle esa profusión, ¿no? Y esa, pues sí, que pueda ser conocida, ¿no? Guillermo y el padre José Herrera pues han estado promoviendo este documento que se llama Protesta de la Fe, y dice: protesta de la fe y renovación de los votos religiosos que dejó escrita con su sangre la Madre Juana Inés de la Cruz, monja profesa en San Jerónimo de México. Y algo muy bonito: imprímase para que a su ejemplo la repitan todos los días las esposas de Cristo. Entonces Sor Juana lo escribió para ella misma, es una profesión de fe, y lo deja escrito con su sangre. O sea, es el nivel de, pues sí, compromiso que tenía, ¿no?, esta mujer, y que las monjas que después lo descubren y que lo ven valioso, pues lo mandan editar y publicar para que otras monjas también puedan repetirlo, ¿no? Me gustaría leerles un poquito de ello. Adelante, madre. Dice, a quienes tienen la posibilidad de vernos en video, les muestro la imagen, pero dice: Jesús, María, José. Y esto también, esta publicación ya está retomada por otra monja más, y dice: yo, Damiana de las Llagas, monja profesa de este convento de San José de Gracia de México, protesto que creo en Dios Todopoderoso, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, y creo que encarnó y se hizo hombre el Verbo para redimirnos con todo lo demás que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia Católica Romana, cuya hija obediente soy, y como tal quiero y protesto vivir y morir esta fe y creencia, y que se entienda que no es mi voluntad hacer, decir ni creer cosa en contra de esta verdad, por lo cual estoy pronta a dar 1000 vidas que tuviera, y a derramar toda la sangre que hay en mis venas, y así como escribo con ella estos renglones, así deseo que toda se derrame confesando la santa fe que profeso, creyendo con el corazón y confesando con la voluntad esta verdad a todo trance. Y riesgo protesto también que pido confesión de mis culpas, de las cuales me duelo sobre todo dolor, por ser ofensas de Dios, a quien amo sobre todas las cosas, solo por quien es, en quien creo, a quien amo, en quien espero, porque me ha de perdonar mis culpas, por sola su misericordia infinita, y por la preciosa sangre que por mí derramó, y por la intercesión de mi Señora la Virgen María, todo lo cual ofrezco en satisfacción de mis culpas, y asimismo como monja profesa que soy, de que doy infinitas gracias, renuevo la obligación de los 4 votos religiosos y de nuevo hago voto de obediencia, pobreza, castidad y perpetua clausura. Y reitero a Cristo mi Señor y mi Esposo la palabra que le di en mi profesión, que tan mal le he cumplido y de que me pesa en el alma, de no admitir otro amor, sino solo el suyo, y guardarle la lealtad de verdadera y fiel esposa, enmendando lo que hasta aquí he faltado, y doliéndome infinito de lo mal que he obrado, todo lo cual lo prometo en presencia de la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen mi Señora, y de toda la corte del cielo, a quienes pongo por testigos de esta obligación que de nuevo hago y me obligo a cumplir con la gracia y favor de Dios e intercesión de su Madre Santísima, cuya concepción purísima, libre de toda mancha de pecado, en el primer instante de su ser, hago voto de creer y defender hasta dar la vida. Y quiero que estas obligaciones sean irrevocables por toda la eternidad, y así lo firme en México.
En un primer momento el original, les decía, está firmado con la sangre de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya este texto, que es donde se encontró, bueno, pues ya está publicado, ya es con letra de imprenta, pero está firmado Damiana de las Llagas. Y en un principio pues dice que es del convento de San José de Gracia, de otro monasterio concepcionista. También yo he tenido posibilidad de ver el libro de profesiones de ellas y también ahí está, Damiana de las Llagas, en el libro de profesiones. Entonces, aunque las hermanas pues no tienen el documento original de esto, pero bueno, la monjita sí existió, y entonces pues es otra de las formas, ¿no?, que también vemos de la profusión que tenían los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz y que eran aceptados entre las monjas como un medio de devoción. Y es muy bonito, ¿no?, lo que dice aquí Sor Juana, de pues esta renovación de sus votos, ¿no? Y pues sí, dice ella, el confesar las culpas, pero con el deseo de santidad. Creo de mi parte que Sor Juana Inés de la Cruz al final de su vida escribió pues todo una confesión de no sé si es profesión a la Inmaculada. Concepción casi dedica toda esa obra para ella, para la Inmaculada, que obvio se parece mucho a nuestra madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. Obvio que se nota que ella estaba consciente, Sor Juana Inés, de como criolla, de esta promoción, de esta difusión del culto a la Santísima Virgen María, y sí estaba consciente de esta iconografía guadalupana que se estaba propagando aquí en la Nueva España y en todos lados. Entonces utilizó ella su imagen. Habría que profundizar, esto es apenas de todo lo que podemos meternos a los monasterios, al suyo, madre, al Real Monasterio de Jesús María, al de las Carmelitas de Tlacopac, donde Sor Juana estuvo más o menos 6 meses, acabo de enterarme, más o menos 6 meses como la etapa inicial. Y bueno, un poco hacer justicia a todos estos retos, porque Sor Juana fue religiosa, profesó votos de pobreza, castidad y obediencia, y de vivir en su monasterio, así lo vivió, y toda su literatura, su poesía son muestras de todo esto. Por eso es filósofa y poeta. Quizás la teología no era su fuerte, porque pues ella misma reconoce que no es teología. Por eso sus afirmaciones pueden estar no acordes con la teología, pero toda esa riqueza de Sor Juana Inés, de su vida, de sus obras y de su vocación misma, la van respaldando en todas estas cosas que apenas estamos comenzando a hablar. Madre Yasmín, ¿algo más que quiera decir de esto? Sí, también tengo aquí otro libro, se llama Fama y Obras Póstumas del Fénix de México, 10ª musa, poetisa americana, Sor Juana Inés de la Cruz. Es una edición facsimilar. Este se publicó en 1989, pero pues tiene los textos, y bueno, como dice la madre, esta devoción que también tenía Sor Juana a la Inmaculada Concepción. Por eso les iniciaba platicando que esta devoción pues es de hace mucho tiempo, ¿no?, pero que se fue propagando en España, fundándose una orden dedicada a la Inmaculada Concepción, que llegó a México con mucha fuerza y que se reafirmó con las apariciones de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y que por tal Sor Juana pues también bebió de esta fuente, ¿no?, de espiritualidad inmaculista. Y uno de sus escritos muy bonitos dice: a una pintura de Nuestra Señora de muy excelente pincel. Un soneto. Dice: si un pincel, aunque grande al fin humano, pudo hacer tan bellísima pintura, que aun vista perspicaz en vano apura tus luces, oh admirada, sino en vano. El autor de tu alma soberano, proporcionado campo a más hechura, qué gracia pintaría, qué hermosura, el lienzo más capaz, mejor la mano, si estara ya en la esfera luminoso, el pincel de lucero graduado, porque te amaneció divina aurora, y como que lo está, pero quejoso, dice que ni aun la costa le han pagado, que gastó en ti más luz que tiene ahora.
Y bueno, pues ella dedicó muchos escritos a la Inmaculada Concepción, a la Santísima Virgen, escribió villancicos, escribió poemas, himnos, también dedicados a María Santísima, y del que pues se tiene también más conocimiento, dedicado especialmente a la Virgen de Guadalupe, pues es la compuesta de Flores Maravilla. Entonces les voy a leer pues sí, este poema. Dice: la compuesta de Flores Maravilla, divina protectora americana, que hacerse pasa rosa mexicana, apareciendo rosa de Castilla, la que en vez del dragón de quien humilla, cerviz rebelde en Patmos, huella ufana, hasta aquí inteligencia soberana, de su pura grandeza pura silla, y el cielo que la copio misteriosa, segunda vez sus señas celestiales, en guarismo de flores claros suma, pues no menos le dan traslado hermoso las flores de tus versos sin iguales, la maravilla de tu culta pluma. Y bueno, pues son parte de los textos, ¿no?, que escribe Sor Juana y que decimos, pues tendrían que haber sido inspirados, que tendrían que haber sido frutos de una vida de oración, de una vida de relación especial también con nuestro Señor y con nuestra Santísima Madre, y que al final de sus años, ¿no?, escribe Sor Juana, quiero ser santa, ¿no? Y ella muere precisamente en el servicio y la caridad hacia sus hermanas, ¿no? Estaban contagiadas por la peste en ese entonces, y pues era en esa época común que las monjas tuvieran esclavas incluso, ¿no? Pero tenían servidumbre con ellas, quienes podían atender a las otras monjas. Sin embargo, Sor Juana misma es quien atiende a las monjas, y por ahí fue que se contagió y murió en ese espíritu de servicio, ¿no? Aunque ella era contadora del monasterio, aunque tenía un rango de prestigio dentro del monasterio, bueno, pues se despojó también de esos rangos, ¿no?, de esta fama, y se puso al servicio de las hermanas. Muy bien, creo que este primer encuentro que hemos tenido con esta temática de concepcionistas, Sor Juana Inés de la Cruz y el acontecimiento guadalupano, es apenas el A de lo que podemos decir de ellos, y situando siempre a las personas en su época, en su contexto, en el acceso que se tenía a los estudios. Sor Juana Inés de la Cruz luchó por como algo innato, dicen por ahí entre los estudios que cuando estudiaba Sor Juana Inés de la Cruz, que era tan pequeñito y sus hermanos iban a la escuela, ella también quería ir. Oyó por ahí que si comía queso, entonces no ayudaba a la inteligencia. Sor Juana dejó de comer queso cuando estaba pequeñita, y bueno, se pegaba a sus hermanos para ir a la escuela. Una hija de su tiempo que no tenía acceso a la teología, a los estudios teológicos, y por eso podemos centrarnos, o la gente que quiere hacer una propaganda negativa se centra en que ella hacía afirmaciones como que la Virgen era superior a Cristo. Creo que su conocimiento de la Inmaculada Concepción hizo que pudiera conocer el acontecimiento guadalupano y también exaltar la imagen de la Virgen. Todo esto pues es ahora una hipótesis de estas dos mujeres que estamos aquí, pero bueno, podemos seguir profundizando en ello. De mi parte agradezco, Madre Yasmín, ¿quiere agregar alguna cosa más para que vayamos concluyendo este diálogo? Bueno, pues son muchas las riquezas que podemos sacar de ello. Hay muchos escritos de Sor Juana de los que podríamos seguir hablando, también acerca de la Orden de la Inmaculada Concepción, de la propagación y el origen también de esta devoción de la Inmaculada Concepción, que fue también un camino que abrió y facilitó la declaración del dogma, y también pues del acontecimiento guadalupano, ¿verdad?, en nuestras tierras mexicanas. Digo, pues hay mucho material, ¿no? Y bueno, no soy experta, hay otros expertos, pero que es pues algo que influye en nuestra vida como concepcionistas, y que nos ayuda en nuestro camino también de piedad, de devoción y de camino de santidad, y que son de las cosas que vamos bebiendo para enriquecer nuestra propia espiritualidad. Agradezco, Madre Marlene, agradezco a los medios de la Basílica de Guadalupe para poder compartir esto.
Continuamos con ustedes en otra ocasión y fue un placer estar con ustedes. Gracias a Monseñor Carlos Enrique Samaniego, que es obispo acompañante de esta de la vida consagrada en esta arquidiócesis, que nos permite pues desempeñarnos también y poder apoyar en estos servicios, y al Cabildo de Canónigos, que nos ha hecho esta invitación para estar con ustedes. Entonces, Dios quiera que cada vez más la vida consagrada pueda irse vinculando en estos espacios de las redes sociales de Basílica y en el campo pastoral. Gracias a ustedes y fue un placer. Gracias.